Hoy vamos a seguir en esto de describir el movimiento. No estamos viendo por qué cambia el movimiento de las cosas, sino simplemente describirlo, poderlo cuantificar. La clase pasada estuvimos hablando sobre en una dimensión, pero todo el tiempo estuve tratando de decirles, ojo, porque esto no es que sea en una sola dimensión y en dos cambian las cosas. En dos o en tres es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Simplemente ustedes van a decir, yo puedo estar moviéndome en línea recta en el eje X y puedo estar acelerado en el eje Y, como este movimiento que ustedes pues conocen mucho, que se llama movimiento parabólico. Y es un movimiento importante porque es relativamente sencillo de describir, es el que más o menos siguen las cosas cuando uno las lanza, pero ojo porque este modelo parabólico está asumiendo que no hay arrastre del aire. Eso implica que estamos suponiendo que los cuerpos no tienen dimensiones, por ejemplo, estamos hablando solo del punto del centro de masa y ya está, que son muy pequeños o que lo hacemos aquí en una distancia muy pequeña, pero si obviamente ustedes van a lanzar algo allá afuera, muy lejos, el viento, el aire va a ser importante, o a velocidades muy altas también, ¿verdad? Entonces este modelo realmente es una simplificación, pero como les decía en la primera clase, normalmente lo que uno hace es arrancar con modelos muy sencillos y le va poniendo cada vez más refinamiento a medida que lo va necesitando. Entonces, básicamente nos vamos a concentrar sobre todo en este movimiento parabólico, realmente. Y pues este de nuevo es un resumen, ¿no? Lo que les decía, siempre arrancamos como con los resúmenes de los libros. Este es del Sir Szymanski, el libro que supongo que ustedes, al menos este ya lo tienen, ¿no? El primer consejo en la primera clase fue, tengan un libro, ¿sí? Tengan un libro para estudiar, tengan un libro. Ustedes tienen todas estas presentaciones, ahí está el link de este Google Drive en Moodle. Tengan un libro porque ustedes leyendo el libro van a entender más. El libro no es solo para buscar la ecuación, el libro es para leerlo, como todos los libros. Tengan un libro siempre. Entonces aquí miren, aquí lo que están diciendo es exactamente lo mismo que dijimos la clase pasada, y es, ahora mi posición no es en una sola dimensión, que decíamos que X valía algo y Y valía 0 y Z valía 0, sino que X, Y y Z tienen valores. Entonces ya, nos pasamos a 3D, y eso se llama un vector, ¿sí? De pronto para los que no sepan, esta I, ¿qué es? Esta vaina que está acá, ¿qué será? Eso se llaman vectores unitarios. La I va en la dirección del eje X, mide 1. Si yo lo multiplico por 5, pues ahora tengo un vector que va en el eje X y que mide 5. La J va en dirección del eje Y. Normalmente, eso es una convención. Y la K va en dirección del eje Z. ¿Ok? Este movimiento, por ejemplo, que están pintando ahí, es en dos dimensiones. O sea que en este caso, ¿hacia dónde iría Z? El eje Z, ¿hacia dónde va? Para ese plano que está ahí. Va saliendo de la hoja. Bueno, respecto a mí va hacia arriba, pero respecto a ustedes va hacia allá, ¿cierto? Hay que tener cuidado pues porque depende de cómo estemos mirando las cosas. ¿Cómo se sabe? Digamos que es una convención. Cuando vean ustedes álgebra lineal, van a aprender una cosa que se llama el producto cruz. Entonces X cruz Y les dice hacia dónde va Z, ¿sí? Si no lo saben, no importa, por ahora apréndanselo, simplemente ponen sus dedos así, estirados hacia donde va el primer vector, ponen la palma hacia donde va el segundo vector, y entonces hacia donde les queda apuntando el pulgar, pues ese es. Ojo, porque muchas veces la gente está escribiendo con la mano derecha y hace el producto cruz con la mano izquierda, y ese es otro universo. Ese no es este universo, ¿está bien? Y eso es importante. En química hay unas moléculas que son dextrógiras, que giran en esta dirección, y hay otras que son levógiras, que van en esta dirección. Y esta vaina es la que uno puede consumir y no le pasa nada, y esta vaina es un veneno. O sea, esa vaina es importante. Entonces tengan cuidado, ¿sí? Con la mano derecha. Ay, que yo no me sé cuál es, se la amarran ahí, aunque ¿cómo van a saber cuál va a amarrársela si no saben cuál es, no? Tiene que pedirle la ayuda a alguien o preguntarle a alguien si sí se la amarraron bien. Bueno, entonces miren que los conceptos de velocidad promedio, por ejemplo, son idénticos. ¿Se acuerdan que decíamos que era el desplazamiento sobre el tiempo? Pues ahora el desplazamiento es lo mismo, pero ahora la resta dos vectores. Y cuando yo resto dos vectores, resto componente a componente. ¿Está bien? Entonces miren que es exactamente lo mismo. La velocidad vectorial ahora, también instantánea, es una derivada, ¿sí? Sigue teniendo el mismo concepto de que es una tangente, pero ahora cuando estamos en tres dimensiones, pues estamos hablando como una superficie, una curva, ¿no? En tres dimensiones. Entonces la derivada de eso me da un vector que es perpendicular al del centro, pero no vamos a entrar en esa geometría todavía.
pero los conceptos son iguales. La velocidad es el cambio de desplazamiento sobre el tiempo, el desplazamiento, perdón, sobre el tiempo. Tenemos entonces 3 componentes, para cada una tenemos nuestras derivadas. La aceleración sigue siendo exactamente lo mismo, ¿sí? Sigue siendo el cambio de velocidad en el tiempo. Tenemos aceleración promedio, aceleración instantánea, es lo mismo, solo pónganle una flecha a todo y ya está, ¿sí? Realmente, porque ahora pasan X, Y y Z. Casi siempre en estos problemas, para simplificar, tenemos Z igual a 0, pero no siempre pasa eso. Entonces la aceleración tiene 3 componentes y aquí va a aparecer una cosa importante. Miren, si yo tengo esta trayectoria que tenemos acá abajo, esa trayectoria azul en rayitas, yo digamos tengo una velocidad en ese punto 1, que es esa v sub 1, como ven es tangente a la curva en ese punto, y esa velocidad v sub 2. Eso quiere decir entonces que hubo un cambio de velocidad entre esos 2 puntos, solo por haber girado, y por lo tanto hubo una aceleración. Si yo calculo esa aceleración, más o menos me va a dar en esa dirección, digamos que va como en esta dirección, y esta aceleración en general va a tener 2 componentes. Esto lo vamos a hablar más cuando veamos movimiento circular. Una de esas componentes es la que cambia la dirección de la velocidad, y otra de esas componentes es la que cambia la magnitud de la velocidad. Son 2 cosas complementarias. Eso es todo, digamos ahí. Luego viene el movimiento parabólico, que ustedes de pronto del colegio se acuerdan de esas ecuaciones, ¿sí? Que le botaban a uno esas ecuaciones y entonces uno siempre era buscando cuál ecuación es la que debe utilizar, que eso es la peor manera de tratar de entender esto, ¿sí? Uno tiene que entender los fundamentos de esta vaina, ya ahí tiene todo. Y este era más o menos el movimiento. ¿Alguno de ustedes hizo algún experimento de estos con tracker? ¿Ustedes filmaron de pronto el movimiento de un cuerpo así, lo rastrearon y eso? Algunos sí, algunos no. De pronto en el laboratorio lo hacen, ¿sí? Esto lo puede ver uno fácilmente. Ustedes cogen y filman ahí, lanzan algo, lo están filmando con un celular, por ejemplo, y luego con ese programa que se llama Tracker, ustedes cogen el video y rastrean el cuerpo y les va a dar exactamente este movimiento, desde que no haya corrientes de aire y cosas así, y que no sea una pluma, ¿no? Obviamente, estamos pensando en algo que se mueve relativamente fácil en el aire. Y otro movimiento que es en 2 dimensiones, pues es este movimiento que tenemos nosotros acá, que es el movimiento circular. Esto hay que entenderlo bien, por ejemplo, para los parques de diversiones. Si ustedes al final deciden hacer un parque de diversiones, no pueden poner aceleraciones muy grandes ni muy cortas. Si las hacen de cierto radio muy pequeño, la gente probablemente va a tener una aceleración muy grande y se van a enfermar o se pueden hasta morir. Y si lo hacen muy grande, pues la gente probablemente arriba se va a caer, ¿sí? Entonces también se va a morir. Y nada de esas 2 cosas es útil. Aquí hay algunas applets que les quedan a ustedes ahí en el PDF. Que si pues yo voy allá, son applets de GeoGebra y tratan como de que ustedes jueguen y tengan cierta intuición con esto, por ejemplo, el movimiento parabólico en particular en este caso. Entonces espérense a ver si lo puedo poner así grande. Entonces digamos que acá en este momento se está diciendo, mire, yo quiero lanzar a 45 grados una partícula y quiero ver pues cuál es su trayectoria, ¿sí? Pero esto permite cambiar muchas cosas. Entonces si yo le doy aquí Fire, lo voy a pausar un momento, observen que esta cosita nos está mostrando la trayectoria que se sigue, que es una parábola, nos está mostrando las componentes v sub x y v sub y. Por favor, miren, observen que al inicio v sub y va hacia arriba y luego v sub y baja, ¿cierto? Obviamente, si yo lanzo algo hacia arriba, primero su velocidad va hacia arriba, pero va disminuyendo y luego se invierte, vale 0 en el punto de altura máxima y luego se invierte y empieza a aumentar hacia abajo, ¿cierto? La componente. Entonces ahí está, lo voy a pausar. Eso quiere decir que aquí en esta parte de la máxima altura hay una condición especial. O sea, si a mí me preguntan por máxima altura, ¿cuál es la condición que se cumple ahí? Que la velocidad en el eje Y, la componente de la velocidad en el eje Y vale 0, porque yo aquí puse Y hacia arriba, ¿no? Estamos utilizando como lo típico. Eso es lo que se cumple ahí. Siempre que les pregunten cuánto es el tiempo de vuelo, la altura máxima, no sé qué, la condición que debemos utilizar ahí, siempre debemos pensar, pero ¿qué es lo que distingue la altura máxima de lo demás, aparte de que sea la máxima? Pues es la velocidad en Y igual a 0, ¿sí? Esa es la condición ahí. Si a ustedes les están pidiendo, digamos que cuánto se demora en caer, pues ustedes pueden calcular todo hasta la altura máxima y multiplicar ese tiempo por 2, ¿verdad? Si es simétrico. Pero si esta cosa cae en una pared, si queremos que sobrepase un muro o algo así, ya no es simétrico. Entonces no podemos utilizar eso. Hay un problema de ejemplo que tengo acá específicamente así para que ustedes lo vean, ¿listo?
Esos problemas todos son iguales. Ustedes de pronto cada vez que van a ver un problema de estos van a pensar que cambia, pero no, toda esta vaina es la misma cosa si ustedes entienden los conceptos. ¿Y miren, cuál es el secreto para entender esos problemas, hacerlos fácil? Escoger el sistema de coordenadas al principio es lo más fundamental para saber los signos de las aceleraciones y todo ese rollo de las velocidades. Y lo segundo es ver dónde tengo aceleración y ya está. Todos los problemas, absolutamente todos estos problemas se resuelven así. Eso no tiene misterio y la idea es que ustedes lleguen a ese nivel en el que ya todo les parece igual. Ojo, no caigan en la trampa de uno como estudiante, que uno llega y ve un problema y dice, sí, ya sé cómo hacerlo. Háganlo. Si ya saben cómo hacerlo, eso les va a quitar poco tiempo, pero lo más probable es que lo empiezan a hacer y van a ver que no pueden, porque siempre hay un detalle y por eso es que uno aprende esos problemas. Entonces, por favor, pues no caigan ahí. Entonces, miren, si yo quiero que me muestre los vectores de posición, ¿sí? Bueno, este vector de posición es como confuso ahí. Yo puedo cambiar aquí varias cosas. Por ejemplo, venga a ver si yo lo puedo mover. No, me toca cambiarlo acá. Yo puedo decirle quiero más velocidad en el eje ya al principio. ¿Sí? Puedo hacer eso. Y uno esperaría entonces que pues esto llegue a una altura más grande. Entonces tiene que haber una relación entre la altura máxima y la velocidad en el eje Y. Eso lo vamos a deducir ahorita rápidamente. Puedo decirle que quiero más velocidad en el eje X. Entonces esto me servirá para que llegue más lejos, pero si yo tengo un obstáculo, probablemente no lo va a poder sobrepasar. Como cuando ustedes van a patear un balón de fútbol, ¿sí? Y tiene una barrera. Entonces tienen que calcular apropiadamente cuál es ese ángulo, ignorando el chanfle y toda esa vaina, que eso se puede calcular y se pueden hacer simulaciones para mirarlo bien, utilizando algo que se llama el efecto Magnus. Porque cuando los balones van haciendo así, y se van moviendo hacia allá, tiene una velocidad diferente en este borde que en este borde, y eso hace que el aire lo empuje, que eso es el efecto de un ala, y por eso es que hay combas, y por eso los que juegan fútbol cuando le pegan de esta manera, que se va haciendo el balón así, esperan que se gire de esta forma, y si le pegan así, esperan que se gire de esta forma, ¿sí? Como el gol de Roberto Carlos, que es muy famoso, no sé si lo vieron alguna vez desde casi la mitad de la cancha. Eso se puede simular, lo podríamos hacer. De hecho aquí tengo unas simulaciones, pero no tienen efecto Magnus. También ustedes pueden jugar con cambiar la altura inicial, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a poner los ejes donde arranca todo, pero a veces eso no es útil. A veces eso no me simplifica el final. A veces yo quiero simplificar es el final y no el principio. Y recuerden que ustedes pueden poner los ejes donde ustedes quieran. Lo que importa es ser consistente después y solo tener unos ejes, ¿sí? Esa es la clave. Entonces, bueno, con esto pueden jugar. Ahorita vamos a volver aquí un poquito a ver más cosas, ¿sí? Voy a volver acá. Hay uno en 3 dimensiones también, y pues para este movimiento también tenemos algunos efectos. Por ejemplo, este es en 3 dimensiones, y cuando algo está girando en un círculo, como lo ven ahí, aparecen cosas interesantes. Ustedes dirán, ¿cuál interesante? Eso es aburrido. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy girando en un círculo, ¿sí? No en una espiral, sino en un círculo, miren acá, aquí se está pintando, la flecha azul es la velocidad, y la negra es la posición de la partícula. Entonces miren, la derivada de la posición es la velocidad, miren que siempre hace 90 grados, ¿cierto? Pero resulta que si ustedes se fijan ahí, la velocidad no está cambiando en magnitud, pero sí está cambiando en dirección. ¿Sí ven que la flecha siempre mide lo mismo? Eso implica que aquí esto está acelerado. Y eso es una trampa que a veces uno cae, que uno piensa que porque no cambia la magnitud de la velocidad, porque él siempre va, no sé, a 3 metros por segundo, y siempre es 3 metros por segundo, uno cree que no hay aceleración, y sí la hay, porque hay un cambio de dirección. Entonces, ahí vamos a ver algo que se llama aceleración centrípeta. Ustedes la deben haber escuchado, ¿cierto? A veces hablan de la fuerza centrífuga, ¿sí o no? Pero aquí vamos a hablar es de la aceleración centrípeta. Entonces, aquí aparecen cosas, y este movimiento es un poquito más complicado, pero pues lo vamos a tratar de entender también. Entonces, bueno, esto es lo que nos espera. A ver qué hace esta vaina, no reacciona. Y como les decía, una cosa importante, por favor, es la independencia del movimiento. Si yo tengo una partícula que se mueve a lo largo del eje X y yo le imprimo una velocidad a lo largo del eje Y, esa velocidad en el eje Y no afecta para nada el eje X. ¿Está claro? O sea, esos son independientes, ¿listo? Eso quiere decir que yo puedo tener una vaina que está súper acelerada en el eje X, está quieta en el eje Y en el eje Z tiene otra aceleración que la hace rotar. Y ninguna afecta a la otra. Y eso es súper importante, porque si la afectara estaríamos fregados para poder entender esto.
Entonces, esta diapositiva simplemente es para que ustedes, por favor, no olviden que ustedes describen el movimiento en el eje X de una forma y el movimiento en el eje Y de otra forma. Ahora, cuando yo tengo movimiento parabólico, ¿sí? Así, yo tengo movimiento en el eje X que es uniforme porque ahí no hay aceleración, y tengo movimiento en el eje Y que no es uniforme porque hay aceleración, ¿sí? Aceleración constante. Pero si hay algo que las liga, o sea, son independientes, pero hay una cosa que las liga. ¿Cuál será la que los liga acá? El tiempo, ¿sí o no? Porque el tiempo que está pasando es el mismo. Cuando esto va haciendo así, el tiempo que va pasando es el mismo. Entonces, cuando yo quiero ligar estos dos movimientos, yo miro es el tiempo, si los quiero unir, ¿ok? Eso es lo que los liga. Pero como tal, esto se mueve en esta dirección, y si yo cierro los ojos, si yo pongo una luz y veo solo la sombra, no importa si esto está subiendo o está haciendo así, me da lo mismo, en el eje X. Esa es la idea. Pero el tiempo es lo que lo liga. Entonces, miren, yo puedo tener, vamos a hablar solamente de X y Y, puedo tener las ecuaciones en el eje X uniformemente acelerado y las ecuaciones en el eje Y uniformemente acelerado. ¿Por qué yo sé que esto es uniformemente acelerado? Porque ustedes, si ven esto, dicen eso es movimiento uniformemente acelerado. ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros tomamos la aceleración constante y empezamos a hacer integral, integral, integral? Y al final llegamos a esta expresión. X sub 0 más B sub 0 en X por T más A por T al cuadrado sobre 2. Eso solamente se cumple el movimiento uniformemente acelerado. Si la aceleración no es constante, esto no se cumple. Y toca ponerse a integrar y todo eso, ¿sí? Entonces yo cuando veo esta ecuación cuadrática en el tiempo, yo sé que es movimiento uniformemente acelerado, ¿listo? Entonces no hay que decirlo. El problema no lo debe decir. Ustedes de pronto han encontrado hasta ahora algunos problemas que como que no les dan toda la información, ¿cierto? ¿Verdad? Incluso había una pregunta de alguien y harta gente me preguntó en el fin de semana, yo traté de responderle rápido, pero pues era fin de semana, entonces no podía como de una vez. Pero había una pregunta que decía, este problema no es de este tema, de unidimensional. Yo le decía, sí, claro que sí, sí lo es. Mírelo, y lo hicimos. Entonces, sí, porque es que a veces nos falta como ver cómo podemos simplificarlo, y esa es la habilidad que estamos buscando. Si ustedes ya supieran hacer los problemas de física, ya entendieran los conceptos, pues no estarían acá, ¿sí o no? Entonces, es normal que sufran un poco, eso es normal, eso es un proceso de aprendizaje. Entonces, ahora, la idea no es que se queden sufriendo ahí y nunca aprendan, ¿no? La idea es que se superen y pasen más adelante. Entonces, esto es movimiento uniformemente acelerado en las dos dimensiones. Si a mí me dicen, si yo acabo de decirles esto, miren, que acá solo hay aceleración en el eje Y y no hay aceleración en el eje X, ¿ya no me sirven estas ecuaciones? ¿Debo sacar otras? Simplemente pongo esto igual a 0. Ya. ¿Está bien? Y a este man le pongo menos G. Si mi eje Y va hacia arriba positivo, porque la aceleración va hacia abajo. Pues se acuerdan que yo podía poner Y positivo hacia abajo, y entonces la aceleración, ¿qué signo tendría? Positivo. ¿Sí? Eso depende del sistema de coordenadas. No olviden, el sistema de coordenadas es la clave de todos estos problemas. Entonces, pues, se puede escribir vectorialmente, pero pues es la misma cosa. Entonces, básicamente, digamos de acá, vamos a ver si puedo mantener eso aquí. Vamos a mantener esta ecuación siempre presente, ¿listo? Y hay otra por ahí de velocidad, y con eso resolvemos todo. No hay que hacer absolutamente nada más. Entonces, primer ejemplo, bueno, esto no es un ejemplo, pero esto es como para dar un cierto crédito. Cuando se hicieron las misiones Apolo para ir a la Luna, que ahorita fue muy relevante, ¿no? Lo de la Luna. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la Luna? ¿La qué? Se estrelló un cohete ruso. Lastimosamente, digamos, esa era la Luna 25, la Luna 24 fue hace como 20 años que la habían lanzado. Esto lo que buscaba era aterrizar en la parte del polo sur de la Luna porque tiene ciertas ventajas. Y bueno, hubo unos malos cálculos. Ayer vi la noticia de que el asesor principal de la misión fue trasladado al hospital porque se deterioró rápidamente su salud. No se cayó por una ventana, pero probablemente fue envenenado. Cosas que pasan en Rusia. Pero ahorita hay otra noticia, ahorita hay una misión de la India que va a ir también a esa misma parte. De hecho, la misión rusa iba a aterrizar
como a 100 kilómetros de la India. Y lo bueno de la misión de la India, bueno, es que cuesta mucho menos que lo que normalmente han costado los cohetes que no son reutilizables, como los que hacen en SpaceX. Pero no va a durar tanto tiempo, va a durar solamente como 14 días funcionando, porque ellos están en este momento tratando de poder aterrizar. Aterrizar no es fácil, ¿sí? Y ustedes van a tener algunos problemas de aterrizaje en Marte que tienen que resolver para calcular cuándo se abre el paracaídas y cosas así. Cuando se empezó a hacer estos cálculos, eso no existían computadores ni nada de esas vainas. Entonces esto era un trabajo muy manual y realmente hubo un ejército de mujeres detrás de todos los cálculos que se hacían para hacer la integral de las trayectorias y poder saber exactamente cómo mover estos cohetes. Entonces a ella, por ejemplo, en el 2015 le dieron un premio reconociendo la labor que hubo detrás de todos estos cálculos manuales que habían. Cuando por ejemplo en el proyecto Manhattan, de pronto alguien aquí ya vio Oppenheimer, ¿cierto? Y todo eso. En el proyecto Manhattan se tiene que hacer muchas simulaciones aleatorias con métodos de Monte Carlo para poder saber cómo se movían los neutrones dentro de los materiales y poder saber cuánta era la concentración de neutrones que yo necesitaba para que controlara un reactor o se armara la bomba en la reacción exponencial. Todo eso se hacía a mano y eran puras personas así, mujeres principalmente, trabajando haciendo esos cálculos manualmente, ¿sí? Era impresionante. En este momento estas tabletas, sus celulares son mucho más potentes que todos los computadores iniciales que habían allá en el ENIAC y todo eso, ¿sí? Para ir a la Luna. Entonces, aquí hay un ejemplito de un problema que es, digamos, vectorial. Entonces tenemos una partícula que está en el plano XY, digamos en la mesa o allá en la pantalla. Z vale 0. Está en el origen cuando t vale 0, listo. Y tiene una velocidad inicial con una componente x de 20 metros por segundo y otra componente y de 215. Experimenta una aceleración en la dirección x dada por a sub x igual a 4. En el eje y no tenemos. Entonces primero nos dicen determine el vector posición en todo momento. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner acá una hoja así. Y empecemos. O sea, ¿qué nos dieron? Siempre pongamos aquí qué nos están dando. Nos están diciendo que la posición al inicio es en el origen de coordenadas. Entonces sería bueno dibujar un origen de coordenadas, ¿sí o no? Entonces dibujémoslo. Voy a tratar de hacerlo bien con una flechita. Digamos que este es mi sistema de coordenadas. Ok. Nos dicen que al inicio está acá. Y ahora nos piden, bueno, también nos dieron más información, ¿no? Que tenemos velocidades iniciales en el eje X igual a 20 metros por segundo positiva. Eso quiere decir que va en la dirección positiva del eje X. Y tenemos una velocidad inicial en el eje Y de 215. O sea que va hacia arriba, pues me refiero acá en el eje Y positivo. Y nos dijeron también que la aceleración en el eje X es constante y vale ¿cuánto? 4 metros por segundo cuadrado. Y en el eje Y ¿cuánto vale? 0, ¿sí? Y en el eje Z 0, ¿sí? Eso es lo que nos dieron. Lo primero que nos preguntan es el vector de posición. Entonces, ¿qué es el vector de posición? El vector de posición, R, pues es el vector que tiene componentes X, Y, Z, ¿sí o no? En este caso sería X, Y, 0, ¿verdad? Porque se está moviendo en el plano. Z siempre vale 0. Y entonces ahora tenemos que sacar cuánto vale X en función del tiempo y Y en función del tiempo. Esto es movimiento uniformemente acelerado, entonces aplica esta expresión. Tendríamos X en función del tiempo y la vamos a escribir, es igual a X sub 0 más B sub 0 en X por el tiempo más A en X sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Y lo mismo para Y. Y es igual a Y sub 0 más B sub 0 en Y por el tiempo más A sub Y sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Empecemos a simplificar. En aceleración no hay en el eje Y. Chao. ¿Cierto? Posición inicial en el eje Y es 0. Chao. Posición inicial en el eje X es 0. Chao. ¿Sí? Esto es aplicar las condiciones del problema a la expresión general. Y entonces X en función del tiempo nos va a dar B sub 0 en X, que nos dijeron que era 20. Por el tiempo, ya estamos en MKS, entonces nos lo va a poner metros sobre segundo. Más la aceleración en el eje X, que es 4 sobre 2, pero pongámoslo así explícito, por el tiempo al cuadrado. Entonces esto me va a dar 20 por t más 2 por t al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? Listo. Y en el eje Y, en función del tiempo, me va a dar B sub 0 en el eje Y, que es 215 por T, y ya está. Entonces tenemos lo que ustedes llaman en el eje Y movimiento rectilíneo uniforme, porque no tiene aceleración. Y tenemos en el eje X movimiento uniformemente acelerado. Pero esos son nombres. No importa si no se los saben, ¿sí? Lo importante es que entiendan de dónde salen esas descripciones del movimiento. Entonces el vector de posición en función del tiempo para todo t, eso es lo que quiere decir, que sería igual a x en función del tiempo, y en función del tiempo, coma 0, sería igual a ¿qué? A 20t más 4t al cuadrado, bueno, no, más 2t, coma 215t, coma 0. Esa es la respuesta. Y eso me está diciendo en cualquier tiempo cuál es la coordenada. Dime. Ah, sí, señora, acá, ¿cierto? Muchas gracias, sí. Esto me está dando la posición en cualquier tiempo, vale. De acá, mira, es que era 4 sobre 2 por t al cuadrado, entonces me quedó el 2 por t. ¿Sí? ¿Más preguntas? En Y no hay aceleración, no porque nos dijeron que estamos en un movimiento en el plano, en este problema, y digamos que podríamos pensar que se está moviendo en una mesa, y entonces aquí tenemos aceleración nula porque está la normal y la gravedad. Entonces es este borrador. ¿Listo? Gracias, buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Miren que para este problema la gravedad no existe. Es en 2 dimensiones, ¿sí o no? Pero la gravedad no se tiene en cuenta. No siempre piensen que cuando hay Y hay gravedad. Yo creo que en uno de los problemas que preguntaba una persona que estaba confundido, lo que le confundía era que la aceleración que se pedía era como, no sé, 10 veces g, y al ver g pensó que tenía que haber movimiento parabólico o algo así, ¿sí? No es necesario. Uno puede hablar de aceleraciones g sin tener que estar cayendo bajo la gravedad. Por ejemplo, una centrifugadora, como cuando ustedes le sacan sangre para hacer exámenes de sangre y mirar qué es lo que tienen ahí porque siempre están enfermos. Entonces, eso lo meten dentro de un aparatico que lo hacen girar muy rápido. Y eso lo que hace es precisamente por aceleración centrípeta que lo más pesado se vaya hacia el fondo y lo menos pesado quede como un poco más cerca, y así uno puede hacer una segregación mucho más rápido. Pero eso también, ¿aquí hay ingenieros civiles? ¿No hay ni uno? Uno, dos, sí, hay varios. Eso también lo utilizan en las centrifugadoras grandes para hacer experimentos de suelos, ¿no? Entonces, y eso es muy curioso porque miren que esos manes son bien pilos. Porque miren que lo que hacen es girar esto bien rápido, y entonces yo lo puedo ver como que la gravedad aumentó, o lo que puedo ver fue que aceleré el tiempo. Entonces es como hacer un experimento que duraría un año, pero en 10 minutos. Simplemente porque tengo G más grande y cambié las unidades. Es una cosa muy bacana, ¿sí? Eso ustedes lo seguramente. Yo no sé si aquí en la universidad exista eso, una centrifugadora, sí debe existir, ¿sí o no? Grande, ¿no? Para hacer esos experimentos. Entonces, bueno, volviendo acá. La segunda pregunta es: determine el vector velocidad. Si me piden el vector velocidad, ustedes tienen que mirar. Hay 2 velocidades, ¿sí o no? Que uno dice la velocidad promedio y la velocidad instantánea. La velocidad promedio la resta entre 2 puntos. Yo aquí tengo 2 puntos, un punto inicial y uno final. No, ¿cierto? La velocidad instantánea, ¿cómo es? Una derivada. ¿Y esto lo puedo derivar? Sí. Entonces me están pidiendo la velocidad instantánea. Entonces velocidad instantánea es igual a la derivada del vector de posición respecto al tiempo, y entonces derivamos cada una de las componentes. Esta primera derivada, ¿cuánto da? 20 más 4t. Derivadas de polinomio, fácil. La otra, 215, y la otra sigue siendo 0. Entonces observen que ahí se puede ver que en el eje Y es movimiento rectilíneo uniforme, porque miren que la velocidad en el eje Y es constante. Es 215 siempre. ¿Sí? Ahí se ve. Y miren que en el eje X, ahí se ve que el movimiento es acelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad está cambiando en el tiempo. ¿Sí? Si yo hiciera una grafiquita así rápido de velocidad en el eje X en función del tiempo, se me va a dar una línea recta que empieza en 20 y sigue así, ¿cierto? Y la pendiente es ¿cuánto? 4. ¿4 qué es? La aceleración en el eje X. Si yo hiciera una grafiquita rápido así de la velocidad en el eje Y, ¿cómo sería? 215 siempre. ¿Sí? Son 2 movimientos independientes.
Que uno esté acelerado en el eje X no afecta en el eje Y. ¿Qué más piden estos manes? Calcule la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual a 5 segundos y el ángulo que el vector velocidad forma con el eje X. ¿Cómo harían eso? La velocidad en t igual a 5, ¿cómo será? Pues reemplazar, ¿cierto? T igual a 5. Entonces daría 20 más 4 por 5, 215,0. Y eso me va a dar el vector, 4 por 5, 20, daría 40,215,0, ¿cierto? En este contexto a la rapidez le están llamando a la norma de la velocidad. ¿Cómo se calcula la norma de un vector? Si es en 3 dimensiones es la misma vaina que en 2 dimensiones. La primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado, todo raíz cuadrada, ¿sí? Eso se cumple también en 3 dimensiones. Teorema de Pitágoras es eso, pero en 3 dimensiones. Entonces esto será 40 al cuadrado más 215 al cuadrado. ¿Eso cuánto da, por favor? Calculadora. Ayúdenme, por favor. Pues yo tengo aquí calculadora, pero es que es bueno que ustedes entrenen eso. Para todos los que llegaron después, no sé si recuerdan, el examen estaba programado para la semana 4 o la 5. ¿Esta cuál semana es? 3. O sea que el examen puede ser de hoy en 8. El parcial va a ser de hoy en 15. ¿Entendido? ¿Ok? Igual no importa, ¿no? Ustedes vienen estudiando. Ustedes se van a dar cuenta que, ese man tan mamón nos tiene estudiando un montón. Pero cuando lleguen al examen ya no tienen que estudiar tanto. Van a repasar. Porque todo el tiempo estuvieron ahí arriados, ¿sí? Entonces esto es por su bien, mejor dicho. ¿Cuánto da esto? 218.78. 78, gracias. Metros sobre segundo, ¿listo? Esa será la rapidez en ese momento, que es la norma de esa velocidad instantánea. Y esa otra pregunta que es de geometría, el ángulo que el vector velocidad hace con el eje Y, ¿eso cómo se hace? ¿Con un seno, con un coseno? Exacto, o sea, normalmente ustedes tienen aquí estas dos componentes, ¿sí? Esto quiere decir que ustedes tienen un Bx que es igual a 40 y tienen un By que es igual a 215. Normalmente, si ustedes tienen un vector así, miden desde el eje X el ángulo, pero ojo que a veces lo miden desde el eje Y, ¿cierto? Y si lo miden desde el eje Y, ya la componente en el eje X no es coseno, sino seno. Entonces recordemos que para que nos sirva siempre, el seno es el opuesto al ángulo y el coseno es el adyacente. ¿Sí? Entonces ahí ya no importa si escojo este ángulo o este de acá. Porque yo ya sé, por ejemplo, que si estoy buscando esta componente en el eje X, esta, que es esta misma, ¿sí? Si estoy buscando esta componente, si es con el ángulo teta es con coseno, porque está adyacente, está formando el ángulo. Pero si es con el ángulo alfa, ¿con qué será? Con seno, porque es el opuesto, no está formando el ángulo. Entonces ya no importa el ángulo, ¿sí? Ustedes tienen que tenerlo claro. O sea, entonces por favor, quítense eso también de la cabeza, que a veces uno dice, eje X siempre es coseno, eje Y siempre es seno. No está mal, 90% de las veces pasa, pero como aquí somos cascareros, lo más probable es que busquemos que caigan ahí, ¿sí o no? Y que en las opciones de respuesta aparezca coseno, ¿cierto? Entonces la encontraron, les dio bien y está mal. Entonces, porque la idea es que vayamos más allá y nos quitemos eso, y que no está mal, obviamente no está mal, sino que vamos a ir más allá para ver lo que es el adyacente es con coseno y el opuesto es con seno. ¿Estamos bien? ¿Está ahí? Entonces en este caso sería con coseno, porque vamos a hablar de este ángulo, porque queremos buscar el ángulo con el eje X. Y entonces tendríamos coseno del ángulo es igual al lado que estoy buscando, que será la velocidad en el eje X, sobre la hipotenusa, que será la norma de mi velocidad, ¿cierto? Y eso ya lo tenemos. Bx es 40 dividido entre 218.68. ¿Y esto cuánto da? 40 sobre 218.68. 0.18, ¿así? Dame otras dos cifras significativas, por favor.
29. Eso es el coseno. Y ahora, arcoseno de eso. Y está bien, ¿no? El coseno siempre es menor o igual a 1, ¿no? Si les hubiera dado 1.5, graves, están en los números complejos. Entonces ya eso no da. ¿Cuánto es entonces el ángulo, el arcoseno de esto? 5.46. ¿Y eso es radianes o grados? ¿O gradianes? ¿En qué tienes la calculadora ahí? Están grados, entonces estos grados. ¿Sí les dieron grados a todos? Ojo con eso. Si su calculadora está en grados, les bota esta respuesta en grados. Si su calculadora está en radianes, se las bota en radianes. Ojo porque una vez me pasó, no, como 2 veces en cursos de ingeniería, que alguien había puesto la calculadora en grad porque pensaba que eso era grados. Pero la calculadora está en inglés. Y grad es gradianes, es otra medida completamente diferente, que ustedes probablemente nunca utilicen. Yo nunca la he usado, salvo ese día, sí, que le dio mal. Grad no es grados, ¿listo? Grad es gradianes. Lo que ustedes buscan es degrees, que es deg, ahí, o rad, que es radianes. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso con su calculadora. Listo, y eso es todo, ya acabamos. Miren que se vuelve muy operativo. Miren que los conceptos fueron los mismos. Vector posición, uniformemente acelerado. Aplico las condiciones que tengo en mi problema y ya, empiezo a operar. No tuvimos que hacer nada raro. Y es vectores. Estamos en 3D. ¿Sí? Pero pues es lo mismo. ¿Alguna pregunta ahí? Dale. ¿Qué es mejor, la respuesta en radianes o en radianes? Depende de lo que te pregunten. Depende de lo que te pregunten. Si ustedes, digamos, este ángulo después lo van a meter en otro cálculo, lo más probable es que es mejor que esté en radianes, porque probablemente ese seno o ese coseno espera las cosas en radianes. Entonces depende para qué lo vayas a utilizar y depende de la pregunta. A veces uno entiende más los grados, estamos más acostumbrados a 45 grados, 90 grados, esas cosas, que los radianes, ¿no? Yo te digo pi medios, y se queda ahí, eso es 90, pero a uno le cuesta. Entonces depende de lo que te estén pidiendo, ¿listo? Entonces no hay como un mejor ahí. Es que no entendí por qué coseno es igual a vector. Listo. Sobre módulo. O sea, la pregunta es por qué esa es la respuesta, ¿cierto? Entonces mira, digamos este es el vector velocidad, esta es la componente en el eje X, y esta de acá, que es esta misma, será la componente en el eje Y, ¿cierto? Lo que estamos buscando es este ángulo, y aquí es donde viene la definición del coseno. El coseno de este ángulo siempre es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el seno de ese ángulo siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tú puedes utilizar cualquiera de las dos, realmente. Puedes utilizar cualquiera de las dos para calcular el ángulo, ¿listo? De hecho también puedes utilizar la tangente, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cualquiera de esas tres la puedes utilizar. Yo utilicé la primera, pero si tú utilizas cualquiera de las otras, también puedes sacar el ángulo. Entonces no hay nada especial ahí. ¿Alguna otra pregunta? Pero se restaría, Dime. o sea, si tú coges en vez de coseno, el seno, tendrías que restarle los grados con el ángulo. No, estamos hablando de este mismo ángulo. Espérate, borro que tengo aquí mucho desorden. Estamos hablando de este mismo ángulo. Entonces digamos que estamos hablando de un triángulo en general, rectángulo. Entonces no estoy tocando el ángulo alfa, que yo creo que lo que tú estás pensando que tocaría restarle. No, estamos utilizando el mismo ángulo teta. Entonces sea coseno de teta es cateto adyacente, pero si es con seno del mismo teta es con cateto opuesto. Ahora, si yo pasara al alfa, tienes toda la razón, tendrá que restar el 90 y todas esas cosas. Pero en este caso son con el mismo ángulo. Si quieren, miren, para que verifiquemos, seno de teta, para que vean que da lo mismo, ¿sí? Eso es bueno. Seno de teta sería 215, que es el opuesto, que es B sub y, sobre la norma, que es 218.68. ¿Cuánto da esto, por favor? 215 sobre 218.68. ¿0,98 qué? 32, listo. Y entonces el ángulo sería igual a seno a la menos 1
¿Que sería igual a cuánto? 5.46. ¿Cuánto dio? 79.47. Ah, o sea que de pronto el otro estaba en diferente. ¿79 qué? 40 y... Gracias. ¿Y este será que nos quedó mal? ¿De pronto? ¿Cuánto da arcoseno de esto? $79.46. Miren que da lo mismo, habíamos hecho un error ahí, no importa. Pero miren que además tiene sentido, o sea, de hecho debimos haber analizado ese primer valor que teníamos tan bajito, tiene sentido, miren. Tenemos un vector, miren este vector. En el eje Y es altísimo, 215, y en el eje X es 40. O sea que es 5 veces más largo en el eje Y que en el eje X. Entonces su ángulo debería estar más cerca de 90 grados que de 0, ¿cierto? Entonces este 79 de pronto sí le creemos más. ¿Está bien? Pero bueno, da lo mismo. Y nos sirvió, gracias. Nos sirvió para haberlo hecho bien. ¿Listo? Esto es normal. Si ven que una vez mete los dedos mal en la calculadora, en una cosa, entonces siempre es bueno verificar. ¿Más preguntas acá? ¿Ninguna? Yo este PDF después se lo subo a... no me acuerdo a dónde. Al Classroom, creo que es. Por si acaso, el de la clase pasada yo se los puse ahí también. Bueno, movimiento de proyectiles. Es inevitable estar con el movimiento de proyectiles. Esto ocurre naturalmente, como les decía, ahí lo ven, digamos con este man que está soldando, pues todas estas partículas son muy pequeñas, casi no tienen resistencia del aire, entonces uno ve las parábolas muy bien hechas. En una fuente de agua uno más o menos las ve, pero como de todas maneras hay viento, pues de todas maneras esto se esparce y no todo es movimiento parabólico. En la realidad siempre vamos a tener arrastre del aire, ¿sí? Pero por ahora lo vamos a ignorar. En este movimiento parabólico vamos a estar en el plano por ahora, y lo importante es que siempre vamos a tener un vector de aceleración de la gravedad, ¿sí? Y ese es constante, eso se llama un campo vectorial uniforme. No importa en dónde yo ponga la mano, siempre la gravedad va en la misma dirección y mide lo mismo, ¿sí? Entonces si yo les digo a ustedes, aquí, ¿hacia dónde va la gravedad? Hacia allá, ¿sí? ¿Y cuánto mide? Eso mismo. Y aquí, lo mismo y hacia abajo. Y acá, lo mismo y hacia abajo. Una concepción errónea a veces es que la gente piensa que acá en la parte superior, cuando momentáneamente en el eje vertical está quieto, todavía se está moviendo en el eje horizontal, ¿cierto? Pero momentáneamente está quieto en el eje vertical, la gente cree que no hay aceleración. Si ahí desapareciera la aceleración, se quedaría siempre en esa altura. O sea, si yo tirara algo y cuando llega a esa altura máxima desapareciera la aceleración de la gravedad, nunca bajaría. Se queda ahí, ¿sí o no? Siempre hay aceleración. Lo único que vale cero en la altura máxima, que es la velocidad vertical, ¿sí? Es lo único que vale cero ahí. Entonces, este es el movimiento, este es lo más simplificado. Lo más importante del movimiento parabólico es, en el eje horizontal es sin aceleración y en el eje vertical es acelerado, uniformemente acelerado, y ya está. Mejor hacer ejercicio, ¿sí o no? Entonces, hagamos esas son las preguntas típicas que salen acá. ¿Cuál es el alcance horizontal y cuál es la altura máxima? Entonces a ustedes les daban unas fórmulas y fórmulas y fórmulas, ¿sí? De hecho, cuando yo empecé a dictar estos cursos de mecánica, yo hacía los parciales, yo imprimía una tabla de fórmulas y se las daba, las fórmulas en el examen, porque es que las fórmulas no es lo más valioso, ¿sí? Lo que importa es que sepan usar las fórmulas, que sepan qué significan, que sepan ponerlas en un eje. Y eso era también sorpresa, y tenían las fórmulas y todo, y aún así se los tiraban. ¿Por qué? Porque se acostumbraban a reemplazar en fórmulas, no a pensarlo. Y ustedes como ingenieros pues tienen que pensarlo, porque pues por lo menos siempre uno se la monta a los civiles, ¿no? Pero pues es porque es lo más inmediato. Pero miren lo que está pasando en la vía ahorita al llano, ¿no? Que aparte los puentes que iban por el otro lado también se derrumbaron. Ayer uno en Boyacá, ¿no? Que era la vía alterna. Pero no es culpa de ustedes. Pues más o menos. Pero lo siento, pero ese es el ejemplo más inmediato. Pero eso también hay mecánicos ahí metidos, pero también hay ingenieros industriales por ahí metidos, porque probablemente en las licitaciones y en todas esas partes están ingenieros también metidos.
que aquí siempre se prioriza lo más barato, ¿sí o no? Y lo más barato gana, y después empiezan a hacer adiciones y termina costando más que lo más caro. Si queremos hacer un túnel aquí nos demoramos 30 años, se inaugura 3 veces, se derrumba varias veces. Mano, traer unos suizos que cobran 10 veces más, bueno, 5 veces más que lo que cobra el más baratero, pero esa vaina dura. Uno va a Suiza, uno entra a un túnel, se demora 15 minutos a 70 kilómetros por hora dentro de ese túnel y sale en otro paisaje completamente diferente ya. Obviamente hay cosas de diferencia de terreno, o sea, no vamos a igualar los rocosos, ¿cierto?, de la montaña de allá, con la greda que tenemos acá y todo esto, ¿sí? Pero hay soluciones. Bueno, no se la montemos más a los ingenieros civiles, que no es culpa de ellos. ¿Cómo hacemos para resolver estas preguntas? Yo no me sé las ecuaciones, me pidieron que las dedujera, las tengo que deducir. Ay, que eso lo hace ChatGPT, no sé qué, sí, pero es que la idea es que ustedes aprendan a pensar, no aprendan a copiar y pegar. Si ustedes aprenden solo a copiar y pegar de ChatGPT, van a ser reemplazados. Es inevitable. Ustedes tienen que pensar. ChatGPT los tiene que volver más eficientes. Yo a veces le pregunto a ChatGPT, deme 5 problemas de física de este tema, que utilicen esto, y bota 4 malísimos, pero bota uno más o menos, y uno empieza como a refinarlo, y ahí más o menos va, ¿sí? Pero ojo, ChatGPT es para que ustedes sean más eficientes, no para, uy, yo soy un teso, le puse a ChatGPT que me hiciera todo y no sé qué. Porque cuando esté trabajando, pues la gente ¿qué va a preferir? Pues tener un bot ahí que le trabaja 24/7 y no se pone bravo y no pide derechos ni nada. Porque ¿para qué tener contratado a una persona que copia y pega? Sí, ojo, es una berraquera. Realmente ha cambiado todo, pero pilas. Y si ustedes salen aquí de la universidad con la habilidad de copiar y pegar ChatGPT y no de pensar, graves. Y les digo porque yo cuando fui estudiante, si hubiera tenido estas cosas, probablemente estaría muy tentado a hacerlo así, porque uno siempre está sin tiempo, afanado, ¿sí? Quiere dormir, no puede. Entonces es muy tentador, no caigan en esa tentación. Entonces miren, aquí hay varias preguntas. ¿Cuánto tiempo se demora para llegar a A? ¿Cuál es la altura máxima? O sea, esa H que está ahí. ¿Cuánto es el alcance? ¿Qué es esa R? Yo creo que esa R se le pone porque es reach, algo así de pronto, en inglés. Entonces, escribamos cuál es este movimiento. A ver, ¿en el eje horizontal tenemos aceleración? No, la gravedad solamente está en el eje vertical. Entonces, en el eje horizontal tenemos x igual a x sub 0 más b sub 0 en x por el tiempo, no más. No hay aceleración. Y en el eje vertical tenemos 3 cositas. Tenemos y igual a y sub 0 más b sub 0 x por t. Y de una vez le voy a poner menos g por t al cuadrado sobre 2. Ya le puse la aceleración, ¿cuánto vale? Que en este caso es menos g, ¿sí? Tenemos también la de velocidad, que será velocidad en el eje y igual a velocidad inicial en el eje y, más, pongámosle de una vez el signo, menos g por t, ¿sí? Y tenemos la otra que habíamos visto, que era b sub y al cuadrado igual a b inicial en y al cuadrado, menos g por el desplazamiento en el eje y. Esas son las 3 que tenemos ahí porque hay aceleración. Si se dan cuenta, a la izquierda solo tenemos una porque las otras valen 0 la aceleración. ¿Estamos? La habilidad que se espera de ustedes es que sepan cuál utilizar para que sea más fácil. Las pueden utilizar todas, pero a veces uno se complica porque miren que aquí hay un cuadrado, si lo ven, aquí hay un cuadrado, y eso a veces le genera ecuaciones cuadráticas, a veces es inevitable, pero si lo puedo evitar, mejor no lo utilizo. Entonces la habilidad que se espera de ustedes no es solamente que reemplacen, todas les van a servir, sino que ustedes aprendan de pronto a mirar cuál sería la estrategia más útil. Eso es lo que se busca. Entonces, por ejemplo, nos están diciendo, ¿cuánto es el tiempo que nos demoramos en llegar a A? ¿Tendría sentido utilizar la ecuación del eje X? Miremos cómo sería la ecuación del eje X ahí. ¿Cuánto vale X cuando estoy en el punto A? ¿Cuánto vale X? Vale R medios, ¿cierto? Eso va a ser igual al X sub 0, que en este caso es 0, listo, vamos bien, más B sub 0 en X, o sea, esta componente, estoy buscando esta componente inicial de X, ¿listo? Esta. ¿Cuánto vale esa velocidad inicial? B sub 0 por coseno, porque es la adyacente, ¿cierto?
Entonces, b sub 0 por coseno inicial por el tiempo. Entonces, ¿qué incógnitas tengo? O sea, se supone que en estos problemas a mí me dan como la velocidad inicial y el ángulo. Pero miren que tengo como incógnita esta r y tengo como incógnita la t que estoy buscando. Entonces, esta ecuación no me sirvió. Pero bueno, la pusimos, ¿sí? Entonces, tal vez no me sirve. En el eje Y, ¿habrá alguna fácil? ¿La cual? La velocidad al cuadrado, dices, ¿sí? La primera, la segunda o la tercera ecuación. La segunda. Listo, miremos la segunda, muy bien. En la segunda tendríamos velocidad en Y, en el punto A, ¿cuánto vale la velocidad en Y si el punto A es el de altura máxima? 0, igual, esta es esta. Igual a la velocidad inicial, que es b sub 0 por seno, ¿listo? Y es positiva, va hacia arriba. Menos g por el tiempo. Perfecto. De aquí podemos despejar el tiempo, que es igual a b sub 0 por seno de teta sobre g. Y ya salió el tiempo, ¿sí? Ustedes podrían haber cogido lo primero que hicimos, despejar el t, para que quede en términos de r, meterlo dentro de la y o algo así, hacer una ecuación cuadrática gigantesca, resolverla entonces en matemática o en lo que sea. Hay una así, Symbolab, creo que hay otro así también, que uno le pone las ecuaciones y le resuelve, eso le sale ecuaciones, dos soluciones, escoger una de esas, meterla de nuevo en la última ecuación que no han utilizado y les da, si lo hicieron bien. Pero cada paso que hacen extra aumenta la probabilidad de equivocarse, ¿sí o no? Entonces, tratemos al principio de pensar de pronto cuál de estas es más fácil. ¿Listo? Bien. ¿Cómo sacamos la altura máxima? ¿Qué utilizarían? Ya podríamos utilizar este tiempo, pero supongamos que no tenemos este tiempo. Ya sabemos el tiempo que se demora en ir hasta allá. O sea, realmente podríamos coger ese t y meterlo en la primera ecuación de y ya está. Esa es la altura máxima, ¿sí o no? Pero tratemos de pensar que no tenemos ese tiempo, porque es que el tiempo es horrible acá, porque este es un cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál utilizarían para calcular la h, la altura máxima, de las ecuaciones del eje Y? La primera, la segunda o la tercera. Las pueden utilizar todas. ¿Cuál sería la más fácil? Cuando a mí me piden distancias y no me piden tiempos, lo más probable es que utilice la tercera. ¿Listo? Ese es el consejo. Porque no tiene tiempos. Entonces escribamos la tercera, miren. Pongámosla acá. ¿Cuánto vale la velocidad en Y cuando estoy en la altura máxima? 0 al cuadrado da 0. Igual, velocidad inicial en Y, ¿cuánto vale? Pues es esto, velocidad inicial por seno de teta inicial, digamos, al cuadrado, ¿cierto? Menos g, y delta Y, ¿cuánto es? Pues h. ¿Sí o no? Eso es lo que recorrió. Entonces ya terminamos. H es igual a b sub 0 al cuadrado por seno cuadrado de teta sub 0 sobre g. De una, sin reemplazar. De nuevo les repito, ustedes pueden reemplazar, factorizar. Yo sé que a ustedes les gusta factorizar, aplicar las identidades trigonométricas, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Los traumas ahí de trigonometría. Bueno, esta es la habilidad que se busca de ustedes. Y lo último, ¿cuánto es el alcance? ¿Cómo haríamos para el alcance? ¿El alcance tiene que ver con el eje Y o con el eje X? Entonces, ¿qué hacemos? Si yo ya llegué al punto B, que es el alcance, ¿cuánto vale Y ahí? 0. ¿Cuánto vale X? Tendríamos R, ya estando en el punto B, ¿cierto? Es igual a la posición inicial en el eje X, que en este caso es 0. Pero ojo, si ven que estas ecuaciones que estamos sacando dependen de haber iniciado en el eje, en el centro coordenado. Si estuviéramos corridos ya no sirven, se dañan. Y queda un profesor cascarero. Empieza a correr. Pero les pone estos resultados. ¿Sí? No caigan en eso. Gánenle a ese man, o sea a mí. R va a ser igual a 0 más b sub 0 en x, que sería b sub 0 coseno del ángulo inicial, por el tiempo. Y tenemos el tiempo de cuánto se demoró en llegar hasta allá.
Lo podríamos sacar de la primera ecuación en el eje Y, colocando Y igual a 0 y despejar la cuadrática, pero tal vez utilicemos algo que ya tenemos. Miren que el tiempo para llegar a A es la mitad del tiempo que se demora para llegar hasta el otro lado, ¿sí o no? El tiempo que se demora subiendo es la mitad del tiempo que se demora, pues es el mismo tiempo que se demora bajando. Entonces, pues yo aquí puedo poner 2 veces por el tiempo que me demoré en llegar a A, que era la primera cosa que tenía, que era P sub 0 por seno de teta sobre G. Ya terminamos, entonces el alcance va a ser igual a B sub 0 al cuadrado por 2 seno de teta coseno de teta sobre G. Y esto es una identidad. Esto es seno de 2 teta. Entonces esto será B 0 al cuadrado seno de 2 teta sobre G. ¿Ok? Y ya terminamos. Salieron de una. No se compliquen. Pero ojo, esto no llegan ustedes acá solo pensando, no me va a complicar, voy a pensar fuera de la caja y... No, eso no funciona así. Esto sale es porque uno sufrió un montón, se embarró, ¿sí? Trabajó mucho, sufrió con unas cuadráticas y al final se aburrió y dijo, no, tiene que haber una mejor manera. ¿Listo? Es así que funciona. Entonces ya sacamos estas expresiones para un problema parabólico que se empieza en el eje coordenado. ¿Hay alguna duda acá de lo que estamos haciendo? Ojo, aquí yo lo que no quiero es que ustedes se aprendan las ecuaciones. Quiero es que vean que siempre hay una forma de hacerlo más fácil. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes vean. Esto también implica una cosa interesante. Que sea seno de 2 teta implica que hay 2 ángulos que van a dar el mismo alcance. Si esos 2 ángulos suman 90 grados, voy a tener el mismo alcance. Uno hace así y el otro hace así. Ya les voy a mostrar la animación. ¿Será que la tengo acá? No, aquí no la tengo. Creo que es ese trinket. Esto es una simulación en Python. Digamos que aquí estoy lanzando con varios ángulos, muchas pelotas, pero quiero que vean que hay varias, como esta verde y esta naranja, que cayeron en el mismo sitio, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? No tienen que saber Python, ¿sí? Pero la idea es, aquí hay un montón de cosas diciendo la gravedad. Miren, la gravedad aquí está, un vector que es 0 en el eje X, menos 9,8 en el eje Y y 0 en el eje Z. O sea que en estas gráficas, Y va hacia arriba, ¿sí? Y Z va saliendo de la página. Esto es una vaina para pintar las flechas, esto no importa. Esto es como hacer el plano de abajo, esto no importa. Lo que importa es esta fuerza. Aquí yo solamente tengo la fuerza de la aceleración de la gravedad. Yo estoy diciéndole masa por G, ¿sí? mg. Eso es la única fuerza ahorita. Lo bueno de estas simulaciones es que yo después le puedo poner el arrastre con el aire y sale ahí la simulación. ¿Por qué? Porque yo aquí no estoy colocándole que Y es igual a Y sub 0 más B sub 0 T más... No estoy poniendo eso. Yo estoy haciendo una integración del movimiento, que es este pedacito que ustedes ven aquí. Yo le estoy diciendo... bueno, les voy a explicar. Yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Como la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo, voy a escribir la derivada. Voy a escribir la derivada como x en un tiempo más h menos x en un tiempo t sobre h, ¿sí o no? Lo que pasa es que decimos cuando h tiende a 0, pero en un computador uno no puede hacer que h tiende a 0, porque en un computador no podemos representar el continuo. ¿Cuántos números hay entre 0 y 1? Reales. Infinitos. ¿Y cuántos números puedo representar en el computador de memoria finita? Finitos. Entonces yo no puedo hacer que h tienda a 0, ¿sí? En el computador. Entonces yo discretizo. Entonces miren que si yo cojo este man y lo paso aquí a multiplicar, y después este man lo paso aquí a sumar, miren que lo que yo tengo es una cosa que se llama el algoritmo de Euler, que es la siguiente posición, y esto por eso se llama un algoritmo de integración. La siguiente posición es igual a la posición que yo tengo actualmente, ¿cierto? Más h por la velocidad. Entonces, miren que aquí yo no estoy colocando la fuerza como tiene que ser ni nada, yo estoy calculando un algoritmo que me da la trayectoria. Eso se llama un método de integración numérico. Y hago lo mismo para la velocidad, ¿sí? Para integrarla, que es más o menos lo que se tiene aquí, solo que se está utilizando una cosa que se llama el momentum, que es algo que vamos a ver después, pero eso es como la velocidad. Entonces, para la velocidad, lo que estoy diciendo es la velocidad en el siguiente tiempo, es la velocidad que tengo actualmente, más la aceleración por el tiempo. Es un algoritmo malísimo. Esto no es lo que se utiliza, por ejemplo, con los misiles que van a interceptar otros misiles y cosas así,
Se utilizan otros algoritmos mucho más rápidos en otra representación de bits y demás, pero esto es como la base y es suficiente para la precisión que tenemos acá. Entonces, eso es todo lo que estoy haciendo yo acá, el resto es para pintar, ¿sí? Entonces, miren que yo lo que estoy haciendo es lanzar un montonón de pelotas, pero ahí ustedes ven que, por ejemplo, esta naranja y esta verde cayeron en el mismo sitio. Tienen dos ángulos diferentes, pero cayeron en el mismo sitio. ¿Cuál es la clave? Que sus dos ángulos suman 90. Entonces, si una mide 30, la otra, ¿cuánto debería tener de ángulo? 60. ¿Sí? Eso es lo que uno debe tener. Y luego acá estoy pintando, miren, estoy pintando el alcance en función del ángulo de lanzamiento. Entonces lo voy a volver a correr. Ahí va apareciendo. Entonces miren que como que el alcance sí tiene un máximo y luego disminuye. Que es precisamente, si volvemos acá, a esta expresión, siempre se me queda como muerto. Miren que si yo vengo acá y yo grafico la función seno de 2 teta, eso va a ser una cosa así. Y eso tiene un máximo. ¿Y ese máximo cuándo se va a lograr? ¿Cuándo se va a lograr el máximo de este alcance? Siempre que ustedes tengan una función que tiene un seno o un coseno, el máximo de esos valores del seno o del coseno, ¿cuánto es? Es a 45. O sea, ¿pero por qué? Porque ahí vale 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vale 1 el seno y el coseno en 45 grados o en 90? O sea, la respuesta está correcta, pero no es lo que estoy preguntando todavía. Te me adelantaste un paso. Siempre que ustedes tengan una función que tiene seno o coseno, ustedes lo que buscan es que el seno o el coseno valgan 1. Eso es lo máximo que puede tener. Entonces yo pregunto, ¿cuándo seno de 2 teta vale 1? Cuando este man vale 90. Entonces este man, 90 grados, es igual a 2 teta, y ahora sí. Entonces el ángulo es 45 grados. O sea que el ángulo de mayor alcance posible es cuando yo tengo 45 grados. Si le pongo más que 45 grados, se me empieza a devolver. Y eso lo vimos ahí numéricamente, eso es como un experimento, ¿sí? Computacional. Si ven que el mundo sí avanzó, uno no debería estar dictando todo en el tablero, ¿sí o no? Ya deberíamos estar utilizando esa vaina es vieja, o sea, yo utilizo estas simulaciones desde antes de la pandemia, pero ahora las utilizo mejor y he aprendido muchas cosas, pero pues no sé, espero que eso les sirva más, ¿no? Que estar escribiendo ecuaciones acá y ecuaciones. Bueno, aquí están las deducciones de lo que ya hicimos, Esta es Katherine Ibargüen, ¿sí? Que ganó unas medallas, ¿no? Olímpicas en salto alto, y tienen que saltar, y esto es movimiento parabólico, ella hace movimiento parabólico, pero ustedes llegan y la ven en el video y pues ustedes ven que las piernas se mueven y los brazos, pero su centro de masa hace movimiento parabólico. Entonces vamos a coger a Katherine Ibargüen y la vamos a comprimir en un punto de dimensión 0, ¿sí? Y vamos, no mentiras, porque será un agujero negro, ¿no? Entonces sí, porque es de densidad infinita. Entonces no, vamos a olvidarnos de Katherine Ibargüen, que tiene brazos, piernas, cabeza, todo, y nos concentramos solamente en el centro de masa. Eso lo utilizan mucho las bailarinas en ballet. Hay un paso súper difícil de las bailarinas de ballet, que ya llegan y saltan y abren las piernas y los brazos, pero lo que se busca es que la altura de la cabeza siempre sea constante. Cuando ustedes saltan, su cabeza también más o menos sube y baja, ¿sí o no? Ustedes utilizan, son como los brazos y las piernas para balancearse, pero a ellas lo que se les exige en ese salto es que su cabeza se mantenga siempre al mismo nivel. Entonces, ¿cómo hago yo para que, si yo estoy saltando y mi centro de masa está subiendo, mi cabeza esté ahí? Elevo los brazos y las piernas. Eso es lo que sube. Entonces, por eso es tan complicado hacerlo. No es como uno ve payaseando que hace así. No, esa vaina tiene una técnica por detrás muy complicada para llegar a esa perfección. Lo que pasa es que uno no lo sabe y entonces uno le parece que es un salto normal, ¿sí? Pero cuando uno ya sabe, uno dice, carajo, complicado, ¿no? Entonces ella aquí dices, hay un salto tiene que hacer un salto de longitud, deja el suelo en un ángulo de 20 grados sobre la horizontal con una rapidez de 11 metros por segundo. O sea, esa es la magnitud de la velocidad inicial. ¿Qué distancia salta en la dirección horizontal? ¿Qué es eso? El alcance, ¿sí? ¿Cuánta distancia saltó en dirección horizontal? El alcance. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? Háganlo ustedes por su cuenta, miren a ver si tienen alguna duda. Miren, aquí están las expresiones. Voy a tomarles una foto.
Y yo paro de hablar un poquito. Si tienen preguntas, pregunten. Yo trato de repetirla para que quede en la grabación. Esas son de los ejercicios que les gustan, ¿no? Esos son solo reemplazar, ¿cierto? Es que los profesores son muy mañosos, ¿no? Ponemos los ejercicios fáciles en la clase y dejamos los difíciles para los exámenes, ¿cierto? Para el A, ¿cuál utilizaríamos? ¿La primera, la segunda o la tercera? Tercera, ¿cierto? Porque es el alcance. R igual, velocidad inicial es 11 al cuadrado, seno de 2 por 20. Ojo que está en grados, ¿no? Si su calculadora está en radianes les va a dar mal. Tengan cuidado con eso. Sobre G, y aquí le ponemos G o le ponemos 9.81 o menos 9.81. ¿Por qué le puse más? Si G va para abajo. Más o menos. Es que resulta que aquí esta ecuación, ¿se acuerdan que surgió cuando la sacamos acá arriba? ¿Se acuerdan que yo ya le había puesto el menos acá en las ecuaciones? Miren. Yo ya le había puesto el menos en las ecuaciones. Entonces ahí quedó sin el menos. ¿Listo? Y no afecta realmente porque estamos hablando de magnitud, es lo que tú dices. Entonces así. ¿Cuánto da esto? Ahí vamos a ver si me inventé este problema mal. Ahí 30 metros y pues ¿cuánto es lo máximo que se salta ahí? ¿Cuánto es el récord en salto largo? ¿Alguien sabe? Ni idea. Eso es como 7, 8 metros más o menos. Ni idea. ¿Cuánto da esto, chicos? ¿7 qué? 90 y... Gracias. Metros, ¿sí? Las unidades sí están bien, miremos. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre metro sobre segundo cuadrado. Este man se va con este va con este y si nos da metros, listo. El seno no tiene unidades, ¿no? Y lo que está adentro del seno tampoco debe tener unidades. Eso es un truco para cuando les pidan que verifiquen si una fórmula está bien o no. El argumento del seno adentro tampoco debe tener unidades. Entonces si tienen masas y cosas así, tienen que ver que toda esa vaina sea dimensional. Si no sea dimensional está mal. Bueno, ¿sí les dio esto? ¿793? ¿Sí? Y en el B, altura máxima, pues es que eso solo es reemplazar, ¿no? ¿Qué problemas tan bobos? 11 al cuadrado por seno al cuadrado de 2 por 20 sobre 2 por 9.81. Lo que pasa, y esto es cuando ustedes se estudien en un libro, los primeros ejercicios son solo de reemplazar para que ustedes vayan cogiendo confianza y vayan recordando, ¿sí? Luego aparecen ejercicios con un asterisco, que son ya más intermedios, que son más o menos los que se les salen en los quizzes, que es donde ya tienen que pensar un poquito más, no solo reemplazar. Y luego ya son los que salen con doble asterisco o con dos punticos, que son los de los parciales. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, hagan un ejercicio o dos ejercicios sin asteriscos ni nada, pasen a hacer uno de un asterisco y háganse uno de dos asteriscos, siempre. Y van estudiando así de a pocos. Se saltan a la siguiente sección, hacen lo mismo, se saltan a la siguiente y vuelven a empezar. No se hagan, yo me tengo que hacer los primeros 50 ejercicios de toda la primera sección para poder entender y pasar a la siguiente. No, eso no funciona así. Normalmente uno aprende como en paralelo, ¿listo? Y hay que dejar también que el subconsciente sirva un poco. No sé si les ha pasado, pero a veces uno no puede hacer algo, se aleja de eso, se va a bañar, se va a comer, se va a caminar y como que le surge la solución, ¿sí? Y no es que pensó fuera de la caja y todas esas frases bobas.
fue porque dio tiempo un momento para cambiar de contexto y pensar. ¿Está bien? Entonces hagan eso también. Bueno, ¿cuánto les dio esta altura? Dime. No, porque mira que tienes... Ah, sí, aquí arriba está mal. Este está mal. Ah, no, mentiras, al revés, sí, tienes toda la razón. Aquí es 2, porque es esta, ¿cierto? Es esta tercera. Sí, aquí está, tienes toda la razón, aquí solo es 20. O sea, porque me equivoqué. Porque estamos calculando esta, la altura máxima. Y esa solamente con el ángulo. Gracias. Bueno, listo. No la quiero tapar. No sé, acá. Listo. Miren este. Este es más interesante. Tiro desde altura. Esos son los problemas típicos que hacen, ay, jue madre. Son fáciles. Vamos a hacerlo. Una piedra, bueno, consejo, lo voy a leer solamente para yo empezar a resaltar los datos, pero nunca, por favor, nunca se pongan a leer las presentaciones que ustedes hacen. Miren, a mí cuando me ponen incluso que he jurado una tesis de maestría, de pregrado, y la persona empieza a leer la diapositiva, ya uno dice mal, o sea, ya empezó mal. Una diapositiva no es para leerla, todos saben leer. Una diapositiva es para que no tenga casi texto, sino explicación. Obviamente eso es un problema, esto no es una diapositiva, es una exposición, ¿sí? Entonces, miren, tenemos una persona que va a lanzar una piedra desde un edificio, digamos que el punto de lanzamiento, no la altura del edificio, sino la altura del punto de lanzamiento es 45 metros. Lo va a lanzar con esta rapidez inicial y este ángulo, ¿ok? Esto ya no es un problema simétrico, ¿sí o no? Las preguntas que nos están haciendo, ¿cuáles son? ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? El tiempo de vuelo. Entonces esta piedra va a ser así. Esta piedra va a ser así, ¿sí o no? Y va a caer por acá. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar al suelo la piedra? ¿Y cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? Rapidez. O sea, velocidades finales. ¿Cómo hacemos eso? Voy a volver... No, yo voy a copiarlas porque no me voy a poner a escribir todo otra vez desde cero. Voy a seleccionar, a ver si lo puedo hacer así. Las voy a volver a copiar acá. Listo. Las voy a poner aquí, ¿listo? Las ecuaciones. ¿Cómo hacemos para calcular el tiempo de vuelo? Una cosa que uno puede empezar a hacer tan pronto inicia es, bueno, ya me dieron el sistema de coordenadas, si no me lo hubieran dado yo lo pongo, ¿listo? Pero ya me lo dieron. Entonces tratemos de, antes de seguir, tratemos de reescribir estas ecuaciones para estas condiciones iniciales, ¿está bien? Entonces miren, x en función del tiempo nos daría el x inicial que es 0, ¿cierto? Porque arrancamos de ahí del origen, el lanzamiento, entonces sería 0, entonces este man se fue, más la velocidad inicial en el eje de x que sería 20 por coseno de 30 por el tiempo. Entonces ¿esto cuánto da? 20 por coseno de 30, ¿cuánto es? Pues calcula ahora. Coseno de 30 grados creo que es un medio, o 0.86, no me acuerdo. ¿10 raíz de 3? ¿Listo? 10 raíz de 3 por el tiempo, ¿sí? Para tener todas las cifras significativas posibles. Listo, 10 raíz de 3 por el tiempo. Y en el eje Y, ¿qué tenemos? Tenemos Y es igual a 0 más la velocidad inicial en el eje Y es positiva o negativa. Positiva en este caso, ¿cierto? Entonces sería 20 por seno de 30, en este caso, por el tiempo, menos 9.81 por el tiempo al cuadrado sobre 2.
Y esto nos va a dar ¿cuánto? 20 por seno de 30, ¿cuánto es? No de memoria, calculadora. 10, ¿cierto? Porque el seno de 30 es un medio. Entonces daría 10 por t. Y 9.81 nos daría 4.96. 9.81 sobre 2. ¿4.91? Sí, 4.91 por t al cuadrado. Listo. Velocidad en el eje Y nos va a dar inicial, que sería 10 menos 9.81 por t. Y el otro, bueno, todavía no lo reemplacemos, a ver. Pongámoslo acá. Velocidad en el eje Y al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado menos 9.81 por delta Y. Listo. A ver, miren. Nos están pidiendo cuánto fue el tiempo que se demoró hasta acá. Tenemos varias ecuaciones con tiempo. Pero la información que tenemos es, bueno, ¿qué coordenadas tiene este punto cuando la partícula llegó ahí? En el eje X, pongámosle alcance, ¿sí? No sabemos cuánto es, tiene una posición final en el eje X. ¿Y cuánto vale en el eje Y? 0. Entonces de pronto esto nos sirva, ¿cierto? Porque sí conocemos la posición en el eje Y. Pero si es 0, muy bien, 0 si estuviéramos en el origen acá. Pero miren el origen dónde está. Entonces la posición final ahí es menos 45, muy bien. Tiene que ser compatible con las coordenadas que yo escogí. No es 0, ¿está bien? Pero la conozco. ¿Cuál entonces podríamos utilizar para despejar el tiempo? Voy a llamar a esta la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. La 3 y la 4 no nos sirve porque la 4 no tiene el tiempo, ¿sí? La 3 tiene la velocidad y también es una incógnita y no sabemos cuál tiene, ni idea. La 2, ¿qué dicen? ¿La 2 será que sí? La 1 tampoco nos sirve porque la 1 tiene AR y tampoco conozco R, ¿sí? Entonces me queda la 2. La 2 sí me sirve, ¿por qué? Miren, si yo reemplazo en la 2, ecuación 2, tendría menos 45 igual a 10t menos 4.91 por t al cuadrado. Eso es una ecuación cuadrática, ¿sí? Es más, si le ponemos como la gravedad igual a 10, pues esta sería un 5 y lo podemos resolver a mano, ¿no? Pero como no, entonces tenemos que resolver esta ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo la resolverían? Rápidamente. ¿La qué? Con la fórmula, ¿sí? Pero yo sé que ustedes no van a hacer la fórmula. Cuenten las mañas. ¿Cómo lo harían? ¿La qué? Igualamos a 0, o sea, la podemos reescribir, pero ustedes seguramente utilizarán matemática o algo así. Esto nos va a dar dos tiempos. Ojo, les voy a explicar una cosa de una vez. Esto es una parábola, ¿cierto? Pero esa parábola, como función matemática, también se extiende hacia atrás. Entonces observen, y aquí va a pasar una cosa interesante. No lo voy a poder hacer porque no me va a dejar rayar, pero miren que eso se extiende hacia atrás. Miren que hay otro momento en el que la altura también vale menos 45. O sea que ustedes les van a dar dos tiempos, un tiempo positivo y un tiempo negativo. ¿Listo? ¿Y cuál de esos van a coger? El positivo. Y no van a ser iguales, porque se demoró más tiempo en ir hacia el positivo, hacia la derecha, recorre más distancia que en el negativo. Bueno, entonces, yo no sé, voy a utilizar aquí Wolfram Alpha, tal vez. ¿Sí lo han usado o no? Miren, tremendo tablero, ¿sí o no? Entonces lo voy a escribir, pero... qué vaina, no tengo el teclado acá. A ver, menos 45 igual a 10
x menos 4.91 por x, o pongámosle por x al cuadrado, por x al cuadrado. Hacia las patadas, vamos a ver si este man entiende esto que le escribí. ¿Sí? Observen que efectivamente tenemos las dos soluciones, ¿sí la ven? Una a la derecha, otra a la izquierda. Yo quiero las raíces, entonces, sí, yo quiero las raíces. Entonces, miren, me está dando estas dos soluciones. Me está dando un T1 que es menos 17 segundos, y un T2 que es igual a 4.21238. ¿Cuál es la solución? Esta, porque nos interesa cuando avanzó. Pero siempre hay dos soluciones en estos casos, ¿sí? Listo. Si les sale en un examen, uno procura que esto se pueda hacer con la fórmula también, ¿sí? Se les da la fórmula, para que lo hagan con la fórmula, ¿sí? Pero pueden utilizar el calculador. ¿Preguntas acá? Señora. Acá, mira, es que lo que yo hice, espérate, achico este man. Lo que yo hice fue coger esta expresión de y, mira esta. Y es igual a 10t menos 9. Estamos estudiando aquí el punto cuando cayó la partícula. Y cuando cayó esta partícula, su coordenada respecto a este sistema de coordenadas es menos 45, porque mira que el origen está aquí arriba y ella cayó ¿cuánto? 45. Como el 0 está aquí arriba, la coordenada vale menos 45. Es por eso. Entonces yo lo que dije fue, este man tiene que valer menos 45 y quiero saber cuánto es ese tiempo. Entonces por eso lo puse como menos 45. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno. La segunda, ¿cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear? ¿Qué es rapidez? En este contexto, rapidez es la norma de la velocidad. Raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces necesitamos b sub x al final y b sub y al final. ¿Sí? ¿Cómo calculamos b sub x? Volvamos aquí arriba. Dime, dale. ¿En dónde? ¿En la ecuación cuadrática o algo así? O sea, lo que escribí acá. Ah, pues, no, pues mira, fue esta ecuación. Fue... digamos que tendrías que utilizar la cuadrática, que digamos que esto lo podríamos volver a escribir como menos 4.91 t al cuadrado más 10t más 45 igual a 0, ¿listo? Y entonces aquí tendríamos que el tiempo es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Te acuerdas de eso? Y este man es a con el menos, este man es b y este man es c. Y meter y ta. Eso sería. No, a mí me dio pereza. Entonces por eso utilicé Wolfram Alpha. Porque si no, no alcanzo a hacer todos los ejercicios. Pero no se guíen por la pereza, ¿listo? Entonces, ¿cómo calculamos b sub x? ¿La velocidad en el eje x cambió en algún momento? No, ¿cierto? Porque en el eje x no hay aceleración. Entonces esto es b inicial por coseno de teta. Y ya está. ¿Sí? Esa no cambia. ¿Cómo calculamos velocidad final en el eje y? Esa sí está cambiando, porque hay aceleración. ¿Cuál de esas ecuaciones utilizaríamos? La 3, ¿no? La 3 porque tenemos el tiempo lo acabamos de calcular. 4.21. Entonces simplemente será reemplazar. Ya tenemos el tiempo, reemplazamos y ya está la velocidad. No, que es que yo quiero utilizar la 4. Sí, también la puede hacer, pero entonces le toca calcular que delta y es 45 y pues también, está bien, también sirve. Cualquiera de las dos funciona. Pero me parece más sencilla la 3, porque simplemente reemplazar y ya. Entonces b sub y, pongamos, ¿cómo es? 10 menos 9.81 por el tiempo, que es 4.21.23. Reemplazan, ya tienen las dos y luego calculan la rapidez. Señor. La rapidez siempre es la norma de la velocidad.
Cuando hablamos de velocidades instantáneas, que es lo que tenemos acá, porque la velocidad en ese punto específicamente, no la promedio, sí. Te pedirían, digamos, velocidad promedio si te dijeran, usted tiene una velocidad inicial y usted tiene usted tiene esta posición inicial y usted tiene esta posición final. Réstelas, saque el vector de desplazamiento y divídalo entre el tiempo. Entonces te va a dar una velocidad, digamos, que va en esta dirección, pero si tú miras la trayectoria, la velocidad fue cambiando instantáneamente muchas veces. Tú sacaste fue un promedio. Entonces el promedio es restar final menos inicial. Instantáneo es que yo la tengo en cada punto y aquí la estamos sacando en ese punto específico, es instantáneo. ¿Más preguntas? ¿No? Dale. En estos problemas siempre debe ser positivo. El discriminante, el radical, siempre debe ser positivo. Si te sale negativo, puede ser que la solución no exista. Si lo hiciste bien, es que la solución no existe. Pero lo más probable es que lo hayas hecho mal. ¿Sí? Entonces hay que revisar de nuevo. ¿Listo? Pero a veces puede pasar que la solución no exista. Porque serán soluciones complejas y en el tiempo no tenemos soluciones complejas. En el tiempo. ¿Listo? En estos contextos, ¿no? En ingeniería, ustedes cuando hagan circuitos, por ejemplo, van a ver que en las ecuaciones diferenciales sí van a tener números complejos. Los números complejos en las ecuaciones diferenciales representan oscilaciones, por ejemplo, por la identidad de Euler. Entonces, depende. ¿Listo? Pero acá sí no. ¿Más preguntas? Bueno. Pregunta conceptual. En un movimiento parabólico, ¿cuál de estas figuras representa la rapidez en función del tiempo? O sea, el movimiento parabólico es que yo lancé una cosa e hizo así, una parábola, ¿listo? Bueno. Tan bacano. ¿Listo? Yo la lancé y me están preguntando acá la rapidez. Recuerden, rapidez es raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. La A es una primera. Un voto para la A. ¿Más votos para la A, para la B, la C, la D? ¿Quién vota por la A? Levanten la mano, ¿quién vota por la A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, 9. ¿Quién vota por la B? B, 1. ¿Por la C? Si no me la sé, la C, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí no hay 80. En este curso están inscritos como 80 y pucho, pero... ¿quién vota por la D? ¿Tú? ¿Sí? ¿Quién vota por la E? 2, 3. Listo. Entonces ganó la C. ¿Y por qué la C? La velocidad va bajando. Cuando llega a la altura máxima, ¿cuánto vale la velocidad? No. La velocidad en el eje Y vale 0, pero en el eje X todavía se está moviendo. Entonces es la D. Por eso yo les puse aquí la ecuación. Si ven, en la altura máxima, en este punto de altura máxima, acá, ahí, ¿cuánto vale la rapidez? Vale valor absoluto de la velocidad en el eje X, ¿sí? Raíz cuadrada de sub X al cuadrado. O sea, no es 0. Ahora, sería la C, miren, la C sería si yo hiciera esto, porque no tengo velocidad en el eje X. Entonces, efectivamente, la rapidez en la altura máxima es 0, ¿listo? Pero como es un movimiento parabólico así, cuando viene en esta parte de altura máxima, efectivamente la velocidad en el eje Y vale 0, pero en el eje X todavía se está moviendo, ¿cierto? Por eso no puede valer 0 la suma de los cuadrados. ¿Está bien? Y por eso es la D, muy bien. ¿Listo? Estamos aprendiendo. Cuando están por allá en el Salto de los Micos y quieren tramar y se van a lanzar y abajo hay una piedra, tienen que calcular bien. Porque uno por el miedo trata de no lanzarse y se lanza y cae en la piedra y se jode para toda la vida, ¿cierto? Entonces aquí lo que están preguntando es, ¿cuál es la velocidad mínima que yo debo tener para no caer en la piedra? ¿Sí? Caer en el agua. Entonces, ojo porque ese problema es un problema típico de ingeniería.
cuál es la velocidad mínima, cuál es la velocidad máxima, ¿cierto? Ustedes le están pidiendo como rangos de seguridad. Entonces, si yo les calculo aquí la velocidad mínima, ¿ustedes saltarían a velocidad mínima? Depende de la condición, pero uno saltaría un poco más que eso, ¿cierto? 2 veces más que eso, ¿sí? Porque pues hay que cuidarse. Entonces, si me están pidiendo esos límites, yo calculo qué pasa en ese límite. Entonces, yo lo que estoy buscando es, joder madre, si yo me lanzo en la velocidad mínima posible, yo caigo acá. ¿Sí? Esa es la velocidad mínima posible. Cualquier velocidad más pequeña que esa me hace caer con certeza ahí. Y cualquier velocidad un poquito más larga, caigo en el agua, ¿cierto? Entonces, esta es la velocidad límite, esta es la velocidad mínima, la velocidad umbral, la que yo estoy buscando para poder seguir caminando. Entonces, esta es mi condición. Y miren que con esta condición yo ya sé cuál es mi posición final. ¿Cuál es el ángulo de lanzamiento ahí? Si yo arranco así, si me están poniendo esa flecha horizontal, ¿el ángulo es cuánto? 0. Ojo, depende. Depende porque si yo soy así todo rebelde sin causa y hago así los ejes, el ángulo no es 0, ¿cierto? Es 0 pues porque estamos diciendo que nosotros somos razonables. ¿Dónde pondrían ustedes el eje coordenado acá? ¿Dónde sale la persona? ¿Dónde llega? Aquí. Todos son equivalentes. Pero ¿cuál será el más fácil? ¿En dónde? ¿Dónde sale? Es lo que uno normalmente haría, ¿cierto? No, yo lo voy a poner en otro lado. Entonces, yo lo voy a poner acá solamente para que practiquemos poniéndolo en otro lado, ¿está bien? Entonces, miren, lo voy a poner acá. Este es mi eje Y, ¿listo? Y este es mi eje X, ¿está bien? ¿Ok? Da igual. Pero es precisamente lo que quiero mostrarles, que da igual. Déjenme ver si puedo pegar aquí las ecuaciones, si todavía están esas vainas en... No, ese borró. ¿Será que si las copio? ¿Será que la puedo editar? Bueno, aquí no vale 0. Mentira, sí, menos mal, nos salvamos. Entonces, tengo estas expresiones. Tengo estas expresiones y entonces de nuevo tratemos de hacer el ejercicio de escribirlas en este problema. X en función del tiempo no pues cambia uniformemente, entonces tendríamos X es igual al X sub 0 que vale 0 y la velocidad inicial en el eje X es B sub 0. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. O sea, la velocidad inicial solamente es en el eje X, ¿sí? Por el tiempo. Esto es mi X en función del tiempo. Y en el eje Y, ¿qué tengo? Y, ¿dónde lo ponemos? Pongámoslo aquí abajo más bien. Y es igual. ¿Cuánto vale Y sub 0? ¿Cuánto es la altura inicial de la persona cuando va a saltar? 9. ¿Por qué? Porque yo escogí aquí el origen de coordenadas. Entonces la altura inicial es 9. ¿Está bien? Da lo mismo. Si yo me paro arriba, pues me daría 0, pero la altura final sería menos 9. ¿Sí? Es la misma vaina. No importa, hay que ser consistente. Entonces esto haría 9, muy bien. ¿Cuánto es la velocidad inicial en el eje Y? 0, entonces este man dio 0. Menos 9.81 por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Vamos bien? Velocidad en el eje Y. Velocidad inicial en el eje Y, 0. Menos 9.81 por tiempo, ¿sí? Y finalmente la otra que sería velocidad en el eje Y al cuadrado igual a velocidad inicial en el eje Y al cuadrado que es 0, menos 9.81 por el desplazamiento. Y ya está. Entonces, ahora sí, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto final, de este punto umbral, donde me partiría justo la espalda? Respecto a este sistema de coordenadas, ¿cuánto vale X acá? ¿Y cuánto vale Y? 0. ¿Listo? Es información que también tengo.
La pregunta es cuánto vale B sub 0. De todas estas expresiones, ¿cuál les serviría? ¿Cuál tiene a B sub 0 explícitamente? Tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿cierto? ¿Cuál usarían para despejar B sub 0? La 1, ¿no? Es la única que tiene B sub 0. Entonces, cuando yo llegué a este punto, ¿sí? ¿Cuánto es mi coordenada? Sería 1.75, eso es X, igual a B sub 0 por el tiempo que duré volando. Pero no tengo el tiempo, entonces todavía no puedo despejar. ¿Cuál utilizaríamos para calcular el tiempo? La tercera, pero en la tercera tenemos B sub Y. ¿Tenemos la velocidad a la que la persona cayó ahí? No, entonces estamos reemplazando. Entonces, sí nos sirve, pero nos tocaría jugar entre la 3 y la 4, ¿cierto? Entonces de pronto mejor la segunda, ¿sí o no? Porque en la segunda, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale Y en ese punto? 0. Esa es la clave, ¿sí ven? Estamos colocando cuánto valen en esos momentos las cosas. Entonces aquí pondríamos 0 igual a 9 menos 9.81 sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Y ahí podemos despejar el tiempo. Entonces nos daría que el tiempo al cuadrado es igual a 18, ese 2 por 9, sobre 9.81. Y entonces el tiempo nos va a dar más menos raíz cuadrada de 18 sobre 9.81. ¿Por qué le puse más menos? Por el cuadrado. Esta parábola es simétrica, también me da hacia atrás, ¿no? ¿Cuánto da ese tiempo entonces, por favor? ¿Me repites, por favor? 1.834 segundos. ¿Sí? Eso es harto volando, ¿no? Tenaz lo que pasó en el temblor, ¿no? Esa señora. Me acordé. Y más o menos es el mismo tiempo, ¿no? Como una altura de 9 metros. Uf. Bueno, y como ya tengo el tiempo, ¿sí? Ah, ok. Falta la raíz, gracias. Opa. ¿Cuánto da entonces? Eso pasa, ¿sí? Normal. 1.35 segundos. ¿Listo? Y entonces ahora sí tendría 1.75 igual a B sub 0 por 1.35. Y por fin ya tendríamos B sub 0 igual a 1.75 sobre 1.35 y eso da 1. ¿Cuánto? Señor, 1.29 metros sobre segundo. ¿Yo por qué sé que me da metros sobre segundo? Porque todas las unidades desde el principio las puse en MKS. Es por eso. Siempre hagan eso. Al principio todas las unidades. ¿Qué kilómetros por hora? Metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué gramos? Kilogramos. Y ya después no se preocupan de eso. Entonces tiene que saltar a 1.29 metros por segundo. ¿Sí? Para no partirse. No, a una velocidad mayor que 1.29. Si salta a 1.29 cae en el borde. Queda ahí estancado. Así se resuelven estos problemas. ¿Hay algo raro que hayan visto en esto que hemos hecho? ¿Sí ven que es lo mismo? Pongo los ejes, la clave, pongo los ejes, o si ya me los pusieron, pues ya. Reescribo pues mis ecuaciones en esos ejes con sus condiciones iniciales y trato de pensar qué es lo más sencillo para resolver. ¿Hay alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? Bueno, este es el último, es un poco más elaborado. Miren, tiene dos bolitas. Tenemos un avión que tiene esta rapidez inicial de 290 kilómetros por hora y está, digamos, haciendo este movimiento en esta dirección a un ángulo de 30 grados por debajo de la horizontal, como muestra la figura. El piloto en ese punto, este punto de atrás, aquí esto es una foto un poquito posterior de lo que sucedió, el piloto liberó este decoy de radar, como se muestra ahí, y ese decoy de radar entonces va a tener una velocidad inicial hacia abajo, ¿cierto? Va a tener una velocidad inicial hacia abajo.
Nos preguntan, nos dicen que la distancia que hay desde este punto de liberación a este punto donde cayó, la distancia horizontal, es igual a 700 metros. ¿Ok? La pregunta es cuánto tiempo duró en el aire, how long, cuánto tiempo duró en el aire. Y la segunda es cuánto tiempo, qué tan alto fue que se liberó, cuál fue la altura inicial de liberación. Entonces, preguntas, tiempo de vuelo, digamos, ¿sí? Segunda pregunta, altura. ¿Cómo lo haríamos? ¿Será que sí es difícil o no? Vamos a poner el sistema de coordenadas en el punto de liberación. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo allá. Y si no están de acuerdo, igual lo voy a poner allá. ¿Listo? Esto es X y esto es Y. Sistema de coordenadas. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Cuál es el algoritmo? Escribir las ecuaciones en este problema particular, las condiciones iniciales de este problema particular. Entonces tendríamos X igual a X sub 0, que ¿cuánto vale? Si puse el sistema de coordenadas donde se lanzó. 0, ¿sí? 0 más velocidad inicial en el eje X, ¿cómo sería? Sería velocidad inicial. Miren, me están pidiendo esta componente de la velocidad inicial. Es adyacente, es con coseno. P sub 0 por coseno de teta, pero venga, pongámosle los valores. ¿Cuánto vale la rapidez inicial? 290 kilómetros por hora, hay que pasarla. 290 kilómetros por hora, ¿a qué es igual? Será 290.000 metros sobre 3.600 segundos, ¿sí o no? ¿Cuánto es eso? Rápido, rápido. Se nos va a acabar el tiempo. Es mejor terminarlo. ¿80.5 metros sobre segundo? ¿Listo? Esa es la rapidez inicial en metros sobre segundo. Entonces aquí sería 80.5 metros sobre segundo por el coseno del ángulo, que sería coseno de 30, por el tiempo. ¿Cuánto es esto? Coseno de 30 por 80.5. $69.72 por el tiempo. Eso es lo que me da. ¿Sí? En el eje Y igual a Y sub 0, que es 0, más B sub 0 en Y por el tiempo. Esto es en Y. La velocidad en el eje Y inicial ahí es positiva o negativa. Negativa, porque lo lanzaron así. Entonces esa componente va hacia abajo. Entonces aquí sería menos 80.5 por el seno de 30 por el tiempo. Ojo con eso, ¿sí? Eso es súper importante. Menos 9.81 sobre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Simplifiquémoslo, por favor. ¿Cuánto da? 80.5 por el seno de 30, ¿cuánto les da? Gracias. Menos 40.25 por el tiempo, menos 9.81. Bueno, ¿cuánto es 9.81 sobre 2? 4.9 lo voy a poner. Por el tiempo al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Ahí? ¿Seguro? Ojo con ese menos de la rapidez, de la velocidad en el eje Y, ¿listo? Porque va hacia abajo. Y la otra, pues pongamos la segunda. Velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial, que es menos 40.25 menos 9.81 por el tiempo.
Y la otra velocidad en el y al cuadrado sería igual a menos 40.25 al cuadrado menos 9.81 por delta y. ¿Listo? Ahora sí, tratemos de ver cuál sería la que nos facilitaría más la vida. Primero, ¿cuánto tiempo duró volando? Y lo segundo es la altura máxima. Esta altura. Miren lo que nos dieron, chicos. A nosotros nos dieron esta D. Nos dijeron que esto era 700 metros, ¿cierto? ¿Eso en qué eje va? ¿En el eje X o el eje Y? X. Entonces, miremos si de ese eje X podemos sacar algo. Entonces, acá nos dijeron, X vale 700 cuando cae, ¿cierto? Entonces, 700 va a ser igual a 69.72 por el tiempo. Entonces, ¿qué salió de ahí? El tiempo de vuelo. ¿Cuánto es? 10 algo. 10,04, gracias. 10,04 segundos, ya está. ¿Listo? Y si tenemos el tiempo, podemos calcular la altura a la que fue lanzado. Utilizamos la de y igual a y sub 0 más, pues porque esa es posición en función del tiempo. O sea, esta. Entonces tendríamos, ¿cuánto es la posición final cuando esta cosa cayó respecto al sistema de coordenadas? ¿H, 0 o menos H? Miren, el sistema de coordenadas está acá. Les estoy preguntando la coordenada en el eje Y de este punto. No es H, ¿cierto? Porque H sería arriba. No es 0, porque no está al mismo nivel del sistema de coordenadas. Es menos H. Entonces tendríamos menos H igual a menos 40.25 por el tiempo, que es 10.04, menos 4.9 por 10.04 al cuadrado. Y ya salió. Y ustedes dirán, pero ese menos, pero es que miren que ese menos se va con todos esos menos que están ahí a la derecha. ¿Cierto? ¿Sí los ven? Menos a la izquierda, menos a la derecha, menos a la derecha. Entonces ahí nos va a dar positivo. Pero hagámoslo. Menos H igual. ¿Cuánto da este primer número? Menos 40. Esto es como 10. Entonces digamos que esto es como menos 402.5, ¿cierto? Menos, y este es como 10, 100. Esto sería como menos 490. Esta vaina nos va a dar menos 892.5. Estoy haciendo una aproximación, ustedes lo deben tener un poquito diferente. Y entonces H nos dio 892.5 metros. Y terminamos. ¿Les parece que es un problema de dos punticos? Es exactamente igual a los anteriores, ¿sí o no? Pero ¿en dónde se equivocarían ustedes? O sea, miren, si yo fuera a hacer este ejercicio probablemente les salga en un parcial o algo así. ¿Dónde yo sé que se van a equivocar? En este menos de la velocidad. Fijo. ¿Sí? Porque va hacia abajo y ustedes están acostumbrados a que vaya hacia arriba. Y siempre lo ponen positivo. ¿Dónde sé también que se equivocarían? En esto. En no cambiar las unidades. ¿Sí? Y también pues en enredarse, ¿no? Bueno. ¿Preguntas? Como tú le pusiste aquí el menos H, estás asumiendo que H ya tiene un valor positivo. Si lo dejas así, como coordenada Y final, entonces implica un número negativo. Sí, si tú lo pones así como Y final, te va a dar negativo. Yo le puse menos H simplemente porque estoy diciendo es que estoy sacándole el signo menos explícitamente para que quede claro que estamos por debajo. Entonces tú puedes decir que el número negativo está hecho de un menos y su parte positiva. H es la parte positiva de ese número, eso es lo que estoy haciendo. Digamos que en la opción de respuesta se les indicaría si tienen la magnitud o si lo dejan con el menos. Profe, yo quería preguntarle sobre estas notas. ¿Estos son qué son? Esos son videos que ustedes tienen que ver y responder unas preguntas y que no lo hiciste en la plataforma.
Esos que salen ahí como video, no Sí, sé sí, qué, pero, H5. pero los videos sí los respondí. O sea, los videos sí los vi ahí. Los viste, pero no, pero es que esos videos que están ahí en la plataforma tienen unas preguntas que tú debes ir respondiendo. No solo, o sea, muchos de ustedes pues, pueden ir a YouTube a ver el video para que sea más rápido y todo eso, pero ahí en el video en la plataforma hay unas preguntas. Porque yo como sé que lo vieron. ¿Sí? Entonces eso sí. Pero ofrezco que esas son mini tareas y como hay tanto video, eso yo las sumo hasta que suman más de 5, suman hasta 6. Entonces se recupera. Pero tienes que ver todos los otros y responderlos. Lo puedes ver en YouTube, pero tienes que responder las preguntas y enviarlas al final. Listo. Profe. Espérense, paro acá.